Bienvenidos, yo soy Esteban Sánchez, vamos a hacer el repaso de la clase número 11. Vamos a hacer dos videos, un primer video donde vamos a ver recepción y una parte de alimentación, y un segundo video donde veremos la otra parte de alimentación y lo que es la hotelería. La recepción es el momento en que llegan los animales al establecimiento y se los debe bajar de un camión hacia los corrales. Esa instancia debe ser hecho con paciencia, con tranquilidad, sin gritos, para no provocar ni estrés ni golpes a los animales, ¿sí? Lo importante de este momento es contar lo que llega, revisar, determinar los sexos y las categorías, ver en qué estado llegan, en qué estado corporal, si llegan bien alimentados, si llegan más sufridos, ver si tiene algún problema sanitario, si tiene tos, si tiene garrapata. Todo eso te ayuda a manejarlo los primeros días, ¿sí? Y la documentación que avala ese movimiento, que es un DTE, que es el documento que permite el viaje de los animales en la ruta, hay que constatar todo lo que se pudo determinar al momento del ingreso con lo que dice el documento. Por ejemplo, cantidad, la categoría y de dónde sale hacia dónde va. Otro punto importante es pesar el camión, con cuántos kilos llega la hacienda, ¿sí? Eso nos sirve para controlar si yo compré 12.000 kilos de ternero y esa báscula, el momento de controlar, me tiene que decir que aproximadamente, más o menos el desbaste según la distancia del camión, me tiene que coincidir con los kilos que yo compré. Decimos de camión para no generarle estrés al ternero cuando está llegando de pasarlo por una balanza de las que pesan de tipo de individual o ese tipo de 2 o 3 animales, porque evitamos el estrés de pasarlo por una balanza cuando recién está llegando. Este es un DTE, un documento en donde te dice toda la información de dónde sale, hacia dónde va, dice la cantidad de terneros, por ejemplo 47 terneros, 22 terneras, y la marca de origen. Esta es una foto, por ahí lo que es un poco fuerte, pero quería mostrar qué es lo que pasa cuando hay un mal manejo de los animales, ya que no se los cuida, hay maltrato o sobrecargan los camiones, ¿sí? Entonces, no solo que hay una pérdida económica por la muerte de un animal, sino que también hay un maltrato de los animales, que es algo que en la nueva ganadería se debe eliminar. Dentro de las 72 horas posteriores al ingreso de los animales hay que priorizar el descanso, ¿sí? Imagínense que son, por lo general, si son terneros que están destetados de la madre, es muy estresante, los separan de la madre y encima hay que enseñarles a comer, pasan de una dieta líquida a una dieta sólida y hay que hacerle, por supuesto, la planificación sanitaria, ¿sí? Entonces esas 72 horas son muy importantes para empezar el proceso de engorde o el proceso de recría en el feedlot, ¿sí? Entonces, priorizar descanso, buena alimentación y buen plan sanitario. Y acá en el caso de los feedlot que tengan sistema de trazabilidad, se caravanea y se inicia ahí el sistema de seguimiento de los animales. Para ya entrar en el tema de alimentación, lo que yo acá pongo un ejemplo de cuantificar cuánto representa la alimentación en los costos a valores de hoy. Si este es un ejercicio a valores de hoy, hoy el feedlot dan pérdidas, da 1.200 pesos de pérdida por cabeza, con los valores de mayo, un ternero de 2.25, un gordo de 200 pesos, maíz chacra 19.500 y un ejercicio de 160 a 340 kilos, ¿sí? Lo que podemos leer acá, que la alimentación, unos 27.000 pesos sobre un total de 67.000 pesos, representa el 40% de los costos del feedlot. También quisiera remarcar cuáles son los principales factores que afectan la rentabilidad del engorde a corral. La primera es el precio de venta del gordo, la segunda es el precio de compra del ternero para engordar, y recién en tercer lugar aparece una variable productiva, que es el costo de la ganancia de peso, que es la relación entre lo que aumentó y lo que costó ese kilo aumentado, ¿sí? Es la relación
entre la comida y lo que se aumenta. Fíjense que a nosotros nos gusta hablar mucho de lo que es lo técnico y lo productivo, pero en el negocio las dos principales variables son variables comerciales, ¿sí? Por ahí encontramos feedlots que no son tan prolijos en lo productivo, pero sí tienen solucionado toda la parte comercial y tienen buenos resultados. En cambio, por ahí vemos feedlots muy prolijos desde lo productivo y lo técnico, pero tienen la debilidad de la parte comercial, ¿sí? En realidad, los buenos feedlots tienen que solucionar lo comercial y lo productivo. ¿Qué tenemos en cuenta para armar una ración? ¿Sí? Lo primero es establecer los objetivos según la planificación del sistema productivo, ¿sí? Por ejemplo, establecer un objetivo de 800 gramos de aumento diario para el inicio de la recría y luego pasar a un engorde de 1,3 kg, ¿sí? Eso es tu objetivo. Después tenés que describir bien qué tipo de animal vas a trabajar y homogeneizar la tropa, ¿sí? Porque ya vamos a ver más adelante, cuando armes la ración a través de un programa de formulación, es en base a un solo animal, pero en los corrales vos tenés entre 150 y 200 animales, ¿sí? Entonces tiene que ser una tropa lo bastante homogénea y hay que describir bien con qué tipo de animal vas a trabajar. Otro punto importante es conocer los precios de los alimentos y establecer la conveniencia según el atributo de cada uno. ¿Qué quiere decir? Que el precio de los alimentos tiene gran variabilidad a lo largo del año, ¿sí? Entonces hay que estar atento qué variaciones tienen y tener en claro qué te pueden llegar a aportar, si es energía, si es proteína, si es fibra. Entonces en la relación de lo que te puede aportar más el precio, ahí estableces cuáles son los más convenientes a la hora de armar cada ración. Otro punto es cubrir los requerimientos para poder alcanzar los objetivos que te propusiste, ¿sí? Lo que es energía, proteína, fibra, las vitaminas y los minerales, por supuesto siempre con dietas balanceadas. Y algo muy muy importante es medir las eficiencias para saber dónde estás parado. El periodo de acostumbramiento es necesario cuando sacas de un animal de un sistema pastoril y lo pasas a un corral donde la ración va a tener alto contenido de grano, ¿sí? Como ustedes saben, de nutrición de tercer año, las bacterias que degradan la celulosa de un pasto son distintas a las bacterias que degradan, por ejemplo, el almidón de un grano de maíz, ¿sí? Entonces hay que darle tiempo al animal para cambiar esa flora ruminal, haciendo un acostumbramiento gradual. Acá hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero me gusta proponerles que de los primeros 5 días tiene un 20% de concentrado y un 80% de heno. Los segundos 5 días subís el concentrado a un 40% y bajas el heno al 60%, y los últimos días, del 11 al 15 día, tenés una relación de concentrado del 60% y de heno del 40%. Y de ahí ves, si seguís en recría, lo más probable es que sigas con esa relación de concentrado-heno, o si pasas a un engorde más agresivo, lo más probable es que aumentes el concentrado a un 80% y bajes el heno a un 20%. Formulación de raciones, vamos a hacer un repaso de lo que ustedes sabieron de nutrición de tercer año y vemos cuáles son los componentes de una ración, ¿sí? Los componentes son la energía, los compuestos nitrogenados, la fibra y las vitaminas, minerales y aditivos, ¿sí? La energía en una ración puede provenir de hidratos de carbono, principalmente del almidón, capaz que sea el hidrato de carbono que más respuesta tenga en el engorde de los animales. Otra fuente son los lípidos, a través de los aceites, por ejemplo. ¿Qué alimentos tienen lípidos en forma de aceite? Por ejemplo, la burlanda, ¿sí? Que es el aceite que le queda al maíz luego de sacarle el almidón. Después están los compuestos nitrogenados, que son las fuentes de nitrógeno. Está el nitrógeno proteico, o lo que le decimos la proteína verdadera. Y después está el nitrógeno no proteico, que puede ser la urea, ¿sí? La urea
es de total degradabilidad en el rumen, ¿sí? Y sirve fundamentalmente para alimentar, proveer nitrógeno a las bacterias. En cambio, la proteína, como ustedes bien se acuerdan de nutrición, tiene una fracción A, una fracción B, que se puede o no degradar en rumen, y a su vez lo que no se degrada en rumen pasa directamente a intestino. Después está la fibra, que puede ser un heno, un silaje, que nos sirve para favorecer la rumia, para producción de saliva y mantener el pH del rumen. Después están los núcleos, que están compuestos de vitaminas, minerales y aditivos, que se usan mucho en los que es en las raciones de feedlot, y te pueden proveer a modo de ejemplo vitamina E, vitamina D, calcio y monensina. Acá hay unos rangos a modo de referencia de los valores de cada componente de la ración según si es una recría o una engorde. Por ejemplo, para energía hay un rango propuesto entre 2,3 y 2,5 megacalorías por kilo de materia seca, y en energía para el engorde tiene que aumentar al 2,7 al 3%. En proteína la recría anda en un 13 o en un 15%, y en un engorde puede bajar a un 11 y puede estar en un rango entre 11 y un 13% de proteína bruta. Las fibras, la participación de los alimentos voluminosos, por ejemplo de heno, de silaje, en una recría puede estar entre un 40 y un 80%, y en un engorde vas a encontrar raciones siempre con baja participación de fibra, pero puedes encontrar raciones sin fibra, ¿sí? Que son las famosas, ya lo vamos a ver más adelante, que tienen grano de maíz, un 90%, en donde el grano de maíz funciona como fibra, ¿sí? Tiene que ser grano entero. Y después están los núcleos vitamínicos minerales, que según la marca, según la empresa que los fabrique, participan entre el 1 al 3% del total de la materia seca. Acá hay unas tablas para que tengan como referencia del consumo esperable según el peso del animal y la calidad de la dieta, ¿sí? Esto es para cuantificar cuál sería el consumo a la hora de la planificación. Hoy en día no me imagino trabajar en un feedlot, hacer propuestas de raciones sin manejar un programa de formulación y balanceo de dieta, ¿sí? Estos son algunos de los ejemplos. La más famosa, el NRC, que es pionero desde 1960, que hace actualizaciones y es una referente a nivel mundial. Después está el programa MBG, que es acá de Córdoba, que participa la profesora Boeto, y también está el programa del INTA, que es el programa RECNOP, que también es muy usado. Todos son excelentes programas, son una gran herramienta para la planificación de las raciones. Después, cada uno desde su experiencia, desde su situación productiva, le hace algunos aportes, pero como bien decía recién, no me imagino estar trabajando en un feedlot sin manejar alguna de estas herramientas. Veamos algunos ejemplos de los principales alimentos utilizados. Como fuente de energía, están los granos de cereales, que su principal componente es el almidón, que es el que mayor respuesta tiene a la hora de engordar los animales. Con respecto al dilema entre grano entero, partido o molido, yo acá agrego molido porque la gente por ahí confunde lo que es partido de molido y lo que es para alimentación de ganado bovino. El molido realmente no es recomendable, puede ser porque favorece la acidosis y además que en el proceso de molido hay una gran pérdida de almidón. Entre el grano entero y partido, ahí siempre hay un dilema. Desde mi experiencia, en el 80-90% de las situaciones productivas conviene usar maíz entero, ¿sí? El maíz partido versus maíz entero te mejora un 3 o un 4% la conversión, pero a eso hay que analizarlo con respecto a qué te cuesta molerlo, ¿sí? La gente, la maquinaria, y qué cantidad
de almidón tenés perdido, ¿sí? En el proceso de partido hay pérdida de almidón, ¿sí? Cuando vos tengas medido el costo de partir tu grano más la cantidad de almidón que se pierde, recién ahí vas a poder tomar una decisión si te conviene o no partir el grano. Igual, como les decía, desde mi experiencia, en el 80% de las situaciones te conviene siempre darle maíz entero. Con respecto al grano seco o húmedo, no hay discusión. El grano húmedo, o sea, un grano de maíz al 28% de humedad, que se lo parte y se lo ensila, ese maíz partido húmedo que se ensila tiene una mejora en la conversión de entre un 5 y un 7%, ¿sí? Desde, si tenés la oportunidad operativa de hacerlo, es 100% recomendable, ya que la diferencia de conversión es importante. Bueno, esta es una partidora embolsadora. Se puede usar para partir grano seco o para hacer el grano húmedo partido. Otro elemento que se usa mucho es el silaje de maíz, es una fuente de fibra de calidad y la verdad que se usa mucho en las raciones de feedlot y en los de tambo también. Acá otra fuente de fibra que son los megafardos de alfalfa. La cáscara de maní también se usa mucho como fuente de fibra. Y lo que es la burlanda, algo nuevo para Córdoba, por lo menos Córdoba, Argentina, que tiene unos 10 años, pero que se ha instalado completamente en las raciones, ya que es una buena fuente de energía y de proteína y además que mejora el sabor de la ración. Entonces los animales lo comen, digamos, con gusto. Bueno, acá hay otros ejemplos de fuentes de proteína, que son los expellers de soja en un 40% de proteína y los expellers de girasol entre un 30 y un 35% de proteína. La urea, que es otra fuente de nitrógeno, digamos, es muy usado, incluso en raciones de recría se puede usar también, teniendo la precaución de lo que es adaptación y no pasarse en los límites, digamos. Es una fuente de proteína que realmente se usa mucho en las raciones. Este es un ejemplo de lo que son los núcleos. Hay miles de núcleos porque hay miles de empresas que los hacen, pero bueno, acá hay solo un ejemplo de un núcleo vitamínico mineral. Y con respecto a lo que hablábamos de estar al tanto de la variación de los precios de los alimentos siempre para armar la ración más barata, digamos, más eficiente, el transporte es uno de los causales del costo que puede encarecer un alimento, ¿sí? Por ahí el secreto de los feedlot es hacer su propio alimento.